Somos la Academia de las Artes Sanadoras en su programa Reconectando Almas para el Bien Vivir. Sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas, soy Ariel. No olviden suscribirse, darle like y seguirnos en nuestras redes sociales. Con eso llegaremos a más y tocaremos muchas más vidas. Hoy el tema es muy interesante porque cuando hablamos de duelo, hablamos de mucho más de lo que nos imaginamos por lo general y hay muchos tipos diferentes de duelo. O sea, a lo largo de nuestra vida probablemente hayamos vivido todos. Así que hoy tenemos a alguien muy particular y muy especial que nos visita desde la Argentina y nos habla precisamente del tema el duelo. Edgar Ezequiel Espíndola, quien es profesor de psicología, terapeuta holístico, maestro de Reiki tanatológico, constelador familiar y biodecodificador. Estaba acordándome, Edgar, que fíjate que una de las... Sí, ¿una de las qué? Ariel, vos sabés que no se te ve y se cortó. Un poquitín de problema probablemente la internet, Sí, pero bueno, de que empezaste a hablar no se te vio, ahora no se te ve. Te digo porque eso a lo mejor te va a salir con error en la grabación. sí, probablemente, pero bueno, les decía Ahora sí se que te ve. una de las, sí, es que tengo un problemita, en algunos momentos no me vas a ver para Ah, mejorar un listo, poquito listo, el listo. audio, pero no hay problema. Les decía que una de las cantantes con la que yo crecí, ella hizo una de las canciones más conmovedoras para mí, donde le decía a su madre, algo se me fue contigo, algo se me fue prendido. En las alas de tu alma o en tu último suspiro, esa eterna madrugada, algo se me fue contigo. Sin embargo, a veces empezamos ciclos en nuestra vida. ¿Cuántos ciclos empezaremos en la vida? El problema a veces es que no sabemos darles inicio, ni tampoco sabemos darle final. De eso vamos a hablar hoy, al menos en el tema del duelo. Bienvenido, Edgar. Adelante, por Muchas favor. gracias. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá participando en tu programa, así que bueno, contento, feliz y bueno, Muchas gracias. te felicito por los programas. Estuve viendo algunos y la verdad que son muy lindos, muy interesantes y que enriquecen Muchas mucho a la gracias. gente, ¿no? Porque tocas muchos temas que hoy en día sirven. Estamos en un momento donde el planeta está azotado, ¿eh? Ya sabemos lo que está pasando, está siendo mortificado actualmente, ya sea tanto el hemisferio oriental como el hemisferio occidental. Y nada, esto sirve muchísimo y da una bocanada de aire, una bocanada de respiro hacia algunas personas, ¿no? Así que bueno, esperemos que sea de mucho provecho. Así que bueno, gracias nuevamente. A ti más bien. Y que lo sea, claro que sí. ¿Qué Sí. nos puedes contar de lo que es el duelo? Bueno, el duelo, ¿qué tema, no? Un tema agridulce, un poco un tema también quizás tabú, que cuesta hablar un poco y genera un poco de algo agridulce, si se quiere, ¿no? Tiene varias definiciones, yo te puedo decir alguna un poco más sencilla, la voy desmenuzando, la voy partiendo en trozos y le voy explicando un poco más, ¿no? Vamos a ir en Por favor. profundidad a medida que vayamos en la charla. Eh, en pequeñas palabras podemos decir que el duelo es una reacción, ¿m? Es una reacción ante una pérdida, y esa pérdida puede ser diferentes cosas. Por lo general, el duelo está más asociado a una pérdida de un ser querido, ¿no? Es decir, que estamos hablando de un duelo que tiene que ver más asociado o más inherente a una muerte física. Pero el duelo también tiene que ver con una reacción a una pérdida, pero no solamente física, sino también emocional, ideal hacia determinadas cosas, o sea, una pérdida hacia determinadas cosas. Por ejemplo, un objeto querido, por ejemplo, también la pérdida de un país o la abstracción de un país. Es el caso de los inmigrantes, ¿no? Que todavía están en duelo por su país y bueno, no se pueden adaptar a otras tierras, a otras naciones, ¿no? Y están todavía en un proceso de duelo y están sufriendo mucho por su amada nación, ¿no? Pero también tiene que ver también con la pérdida de algún animal, ¿eh? O algo que tenga significado profundo y fuerte para la persona. Entonces, por eso quiero dividir un poco las aguas y aclarar que el duelo, si bien es conocido con respecto a la muerte física, es el más famoso, pero también tiene que ver con estos acontecimientos, estas cosas que te acabo de decir. Pero en resumen,
es una reacción y es una pérdida hacia determinada cosa. Pero lo que también quiero añadir, como para ir esclareciendo un poco más, es que el duelo como una reacción puede tener diferentes tipos de reacciones, que la reacción es psicológica, la reacción es emocional y la reacción también es física, ¿sí? O sea que atravesamos diferentes esferas cuando perdemos algo, ¿no? Cuando perdemos un objeto, un país, o un ser querido, un animal, o algo que tiene mucho significado para nosotros personalmente, tenemos una reacción en nuestro cuerpo, como dije, mental, emocional, sentimental y física. Eso es, a grandes rasgos, una la definición, ¿o no? Y hay entonces muchos duelos, ¿cierto? Y a veces caemos en Sí. depresión precisamente por la pérdida de alguien o de algo inclusive. ¿Qué Ujú. tips podrías darle? ¿Qué consejos se le podría dar a alguien que está cruzando en estos momentos un duelo y que quizás no lo tiene tan claro? Porque algunos de nosotros que hemos entrado en duelo sin tener el nombre del duelo claro, a veces nos deprimimos inclusive, pero la verdad que no le encontramos salida al tema. Ajá. Bueno, primero habría que ver, yo haría más precisa la pregunta, ¿no? Ok. ¿Ante qué duelo? ¿Eh? Ujú, No hemos dar una serie de respuestas y consejos ante un duelo de un ser querido, que es mucho más fuerte. ujú, Es un tema muy, muy delicado cuando perdemos un ser querido, a un duelo, por ejemplo, de la pérdida de un país, la pérdida de una nación, la pérdida de un animal. Es diferente. Aunque uno diga, bueno, yo estoy muy mal porque perdí mi perro. He conocido personas que han perdido el perro o el gato y están realmente destruidos, ¿no? Han metido mucha libido, mucha energía a un animal. Y es, por supuesto, muy respetable. Pero yo creo que se agudiza mucho más cuando estamos hablando de un duelo ante una pérdida física, un ser querido. Incluso si estamos hablando de una madre que pierde un hijo, ¿no? Que eso es peor. Hay muchos profesionales que lo han considerado el duelo eterno. Fíjate la palabra, duelo eterno. No es lo mismo un padre que pierde un hijo, que por supuesto que duele, o una persona que pierde, como dije, al perro, el gato, que una madre que pierde al hijo, porque lo tuvo en la panza, lo tuvo 9 meses en gestación, y hay todo una parte que era prácticamente de ella, ¿no? Entonces, estamos hablando de diferentes tipos de duelo, y cuando uno tiene que dar una serie de consejos, tips o recomendaciones para salir, habría que ver, por eso te digo yo, precisamente en qué duelo estamos hablando, ¿no? Y ahí podríamos dar respuesta para cada contenido. Hay cosas que son en común, pero ya digo, hay diferentes tipos de claro oscuro en estos duelos. También podemos hablar del duelo en la pareja. Es otro tipo de consejo que uno puede dar. Cuando a mí se me presenta en el consultorio, en muchos casos de problemas de amor, separaciones, ruptura de noviazgo, ruptura de matrimonio, donde estas personas están totalmente eclipsadas, digo eclipsadas porque están en una oscuridad total, ¿no? El sol de la vida de ellos está totalmente opacado. Estamos hablando de un duelo, de una ruptura de pareja. Bueno, y ahí tendríamos que dar otro tipo de consejos, recomendaciones, ¿no? Para la ruptura de pareja. ¿Se entiende a lo que quiero ir? sin duda, aun cuando también lo que estás diciendo es muy cierto. Puede ser que en algún momento a la persona se le muera su mascota y no haya mucha diferencia entre la muerte de un familiar y la mascota, porque lo consideramos a quienes las tenemos, pues parte de nosotros en muchos sentidos, sin duda. Si quieres, vamos desarrollando entonces cada uno de ellos y tal vez nos vas dando tips de camino, ¿te parece? Exactamente. Buenísimo. Me parece genial. Digamos, Eh, a razón de sí. la pareja, si te parece comenzar por ahí. Sí, mira, paradójicamente me tocó un caso, hace poquito hice una terapia online para una persona que, bueno, necesitaba de las sesiones, y fíjate que ahí te voy a dar una serie de consejos, pero te voy a introducir en el tema más o menos. Es una persona que cortó con su pareja, estamos hablando de unos noviazgos fuertes, tuvieron varios años, y cortó hace 5 años con la pareja. Pero esta persona que acudió a mí está congelada, fíjate lo que te voy a decir, está encapsulada en la primera etapa del duelo. Es impresionante. Pasaron 5 años y toda la persona no puede superar la pareja. Yo creo que acá un montón se pueden sentir identificados cuando miren el video. Hay personas que sufren la separación y pasan 2 años y todavía están agonizando. En este caso te conté de 5 años, pero es increíble que esté congelado en la primera etapa del duelo. En el duelo tenés 5 etapas,
¿Mm? La etapa de negación, donde se niega el proceso de lo que está pasando, todavía no se puede creer, la etapa del enojo o la etapa de la ira, la etapa de la negociación, la etapa de la depresión, la tristeza y finalmente la última etapa, que es la etapa de la aceptación. Bueno, esta persona que yo te estoy contando está en la primera, no lo niega todavía. Pasaron 5 años y la pareja de esta persona está haciendo otra vida. Tiene hijo, cambió de trabajo, viajó, está haciendo una vida diferente y prácticamente se olvidó. Y esta persona que estamos trabajando ahora está encapsulada y congelada en la primera etapa, ¿no? Fíjate que pasan los años y ella todavía está ahí. Eso es tristísimo, ¿no? Entonces podemos hablar que es un duelo mal elaborado, ya es un duelo que se transformó en patológico. Si nosotros superamos estas 5 etapas que yo dije, algunos profesionales lo nombran como 4 etapas, otros lo nombran 6, pero a grandes rasgos son 5, ¿no? Si nosotros superamos estas 5 etapas en un duelo, podemos decir que estamos atravesando un duelo sano, porque todos cuando tenemos una pérdida tenemos una reacción de tristeza, donde estamos desgarrados, donde estamos heridos, donde estamos agonizando, ¿no? Porque el duelo no implica alegría, el duelo implica tristeza, el duelo implica pérdida. El duelo es una división, una separación de algo que estaba conmigo, ¿no? Donde estoy inherente a ese algo de algún modo. Entonces el duelo viene a hacer una ruptura, una bipartición, viene a ser un desapego. Entonces cuando nosotros atravesamos eso, que es el desapego, estamos heridos, estamos mortificados. Y por supuesto que no tiene tinte alegre, tiene tinte triste. Pero si yo no atravieso un duelo sano, se transforma en patológico, se transforma en crónico, como este caso que acabo de decir, ¿no? Que está encapsulado y congelado en la primera etapa. Esa persona, por supuesto que necesita ya ayuda profesional porque pasan los años y todavía está congelado. Y la respuesta que se le puede dar a eso, o el consejo que se le puede dar a una persona que todavía está atravesando un duelo de matrimonio, un duelo de noviazgo, hay varios tips que están recomendando los profesionales. Si querés, te los puedo enumerar ahora o querés pasar otro temita, digo, para Sí, por no favor, hacerlo tan largo. creo que sería ¿Sí? bueno. Sí, sí. Lo nombro entonces un poco rapidito. Los tips que están recomendando los profesionales, que algunos generan un poco de disputa, ¿no? Pero son muy interesantes. El primero es, cuando uno está atravesando un duelo de pareja, es, bueno, no pensar en las cosas positivas de la pareja. ¿Por qué? Y ahí está el dilema, ¿no? ¿Cómo uno piensa en lo negativo si uno está extrañando, ¿no? Uno está extrañando a la pareja. Pero justamente eso, pensar en lo negativo, en las cosas malas que tiene esa pareja. Si yo me centro solamente en lo positivo de mi pareja que terminó hace poco y mi vida está gravitando, está girando alrededor de las cosas positivas, yo no puedo superar nunca eso. Y además porque mi mente está todavía pensando en eso. Ya lo decía Krishna, en el hinduismo decía que la primera guerra no es la guerra física, naciones contra naciones, persona contra persona, sino que la primera guerra arranca en la cabeza, después pasa al plano físico. Y si nosotros tenemos una victoria mental primeramente, podemos tener una victoria en la realidad y en el plano físico. Entonces, si nosotros tenemos esta victoria en la mente con respecto a la pareja, primeramente podemos tener una victoria en la vida. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener buenos pensamientos, ¿no? Pero en este caso, para superar un duelo en una pareja, ver algunas cosas malas, para que no sea todo color de rosa, si no, nunca puedo salir. Entonces, el primer consejo es pensar cosas negativas de esa persona. Segundo consejo, aceptar que se terminó, porque hay muchas personas que pasa el tiempo y no la aceptan. El tercer consejo, que también se recomienda, es, bueno, borrar todo lo que tenga que ver con ese ser querido o guardarlo. A mí me pasó, Ariel, que cuando yo tuve una ruptura con mi primer pareja, hice algo que era realmente bastante fuerte, ¿no? Guardé todas las cartas que tenía con respecto a ella, que me escribía, guardé todos los ositos, los regalos, bueno, un montón de cosas que ella me había regalado y lo puse en el ropero. Los especialistas por ahí a veces recomiendan que lo tiren, ¿no? Pero yo pienso que uno puede guardar por un tiempo y sacarlo, porque si yo escucho la música romántica que me dedicaban o que me hacía acordar a esa persona, miro las cartas, miro los regalitos, cruzo por las calles donde salía a pasar con esa persona, entonces si yo me acerco mucho a estas cosas, más estoy apegado y más me cuesta. Entonces por eso digo que se recomienda
o tirarlo o guardarlo, ¿no? Al menos por un tiempo, Ariel. Eso ayuda muchísimo a no traer recuerdos de esa persona. También se suele recordar, perdón, se suele recomendar que hagan nuevas actividades, para que no le dediquen pensamiento a esa persona, a esa pareja, que arranquen nuevas actividades, nuevo idioma, nuevo deporte, bueno, nuevas metas o cosas distintas. O sea, se llama factor novedad. Cuando uno está en duelo, por más que no haya ganas, yo estoy trabajando mucho la disciplina también últimamente. Y sé que cuando uno está atravesando un duelo en una pareja, no hay ganas, por supuesto. Dice, ¿cómo hago para no escuchar este tema? ¿Cómo hago para hacer una nueva actividad si la extraño? ¿Cómo hago para hacer tales cosas? No tengo ganas. Bueno, en la disciplina la gana no existe. En la disciplina se hace. Y después aparecen las ganas. Entonces eso está genial, hay grandes países disciplinados en el mundo que no dan muchos ejemplos de eso, aunque no haya ganas se hace. Entonces yo insisto que cuando uno está en un duelo, sé que está uno triste, está devastado, pero bueno, hay que intentar arrancar nuevas actividades aunque no tenga ganas, ¿no? Y eso es, como dije recién, disciplina. También se recomienda viajar, se recomienda, aunque cueste un poquito, hacer un viaje para sacarlo, desarraigarlo, ¿no? Y ver nuevos horizontes, nueva gente, nuevas culturas. Eh, Así que más o menos esas cositas se recomiendan, ¿no? Siempre hay algunas cosas más, pero a grandes rasgos esas son las principales. Una pregunta. Si hablamos de estas etapas, negación, enojo, ira, negociación, depresión, qué sé yo, y al final la aceptación, es Mm. lo mejor, ¿no? Y mientras menos dure cada una, pues mejor, la verdad. Pero, ¿cuánto sería un tiempo prudente, aproximado, para que cada una de estas etapas uno las vaya viviendo y que uno también vaya viendo que es un tiempo, digámoslo así, lo necesario y que no estamos exagerando el tema? Sí, mira, hay un plano que se considera normal, entre comillas, pero esto depende mucho del individuo, ¿no? Por eso digo entre comillas. El plano normal o aceptable es de 6 meses a un año, ¿eh? Es un plano, es lo que se llama duelo normal o duelo sano, ¿no? Donde uno está cicatrizando la herida que tiene, una herida emocional, y empieza a sanar justamente. Se dice que después ya del año ya estamos en un duelo patológico, en un duelo crónico, en un duelo ya que empieza a ser nocivo y que no cicatriza, sino que todo lo contrario, se agudiza y la herida se abre mucho más. Y como dije hace un ratito, uno queda encapsulado, congelado en alguna de estas etapas, ¿no? Entonces eso es más o menos lo que se considera, según los estudios, un duelo sano. Antes de ayer conocí una persona en Mendoza, donde me fui de vacaciones en Argentina, y conocí una persona que me habló de un duelo también, que se le había muerto el papá. Le pregunté cuándo se murió, y se murió en julio, justo 2 días después de mi cumpleaños. Yo cumplo el 20 de julio, el padre murió el 22 de julio. Fíjate cuánto pasó, un par de meses. Y le pregunté cómo estaba, y me dijo que estaba re bien, que se sentía muy bien, que lo aceptó. Y cuando le pregunté, qué bueno, le digo, soy la segunda persona que conozco, pues yo trabajo mucho el duelo, trabajo el suicidio, tengo muchas personas que son víctimas familiares del suicidio, y le digo, soy el segundo caso que me toca que en muy poco tiempo tiene un duelo sano y lo superó. Me dijo que lo había superado en un mes. ¿Qué te quiere decir con esto, Ariel? Que hay personas que lo pueden superar rápido, lo pueden superar en un mes, y hay personas que están toda la vida. Y ahí están eh, la tristeza, ¿no? De algunas mamás que tienen lo que se llama el duelo eterno, ¿no? Pero como dije hace un ratito, depende de las personas, el rasgo es más o menos de 6 meses a un año, pero hay algunas personas prodigiosas que nos dejan una enseñanza tan linda que lo superan rápido, y está bueno indagar por qué estas personas lo superan en un mes, 2 meses, poco tiempo, y otra persona que están minusválida de por vida emocionalmente hablando, ¿no? Eh, Así que bueno, Yo te eso. preguntaría, digo, sé que es una pregunta muy abierta ante un tema muy puntual. ¿Tú crees que una persona pueda superar realmente algo en 1 o 2 meses? ¿Qué piensas tú? Mirá, yo pienso que sí, yo pienso que el común de los mortales no puede, pero la vida me enseñó que hay excepciones.
recién dije que el estudio de la psiquiatría y de la psicología han demostrado con un montón de personas que se lo han estudiado de muchas formas posibles, que tarda de 6 meses a un año. Pero no es tajante eso. Y entonces, además de eso, la vida siempre me enseñó que hay excepciones para todo. Si el ser humano se puede calcular de forma efectiva, tajantemente, creo que no seríamos el ser humano. El ser humano no es susceptible de ser calculado matemáticamente, no puede ser predecible al 100%. Si no, no seríamos ser humanos, siempre hay algo que está abierto, ¿no? Ya lo decía Jacques Lacan, no puede ser un círculo cerrado el ser humano, siempre queda una abertura, ¿no? Y eso es lo que nos lleva al crecimiento. Entonces, sí considero que hay una minoría de personas que lo pueden superar en poco tiempo y la verdad que esas personas son para analizarla de algún modo y aprender, ¿no? Porque me parece que está bueno. También hay que aprender, por supuesto, el que tiene un duelo largo, pero está bueno no quedarnos en lo que dice la ciencia, 6 meses, un año o más, y también ver que algunas personas lo llevan de otra manera y son buenos ejemplos y nos dejan una rica enseñanza, ¿no? Un rico modelo. Así que Y la que sea respuesta es sí. factible hacerlo en realidad, perdón, dime. Ujú. Sí, que eso es lo importante realmente, ¿no? ¿Cómo se Sí. puede expresar el duelo? Deben de haber muchas formas, pero ¿cómo serían, digamos, las maneras, si se quiere, más sanas de poderlo expresar, de poderlo llevar a cabo? Sí, hay muchas maneras. Por ejemplo, está en el tema de la expresión bueno, el clásico del llanto, bueno, el grito, las lágrimas excesivas, incluso la persona cuando se aísla, ¿no? Estamos hablando de un duelo también que puede ser una ruptura de pareja o una pérdida de la nación, de una persona extraña mucho, ¿no? Y se quiere aislar, un momento de soledad, otras personas que reaccionan más con ira, con enojo. Hay personas que no solamente lo reaccionan con enojo, sino que rompen cosas. Eh, Se puede decir que estas cosas, que algunas son más agresivas, otras menos agresivas, son normal del ser humano cuando uno tiene una ruptura. Eso es un duelo bueno, que es sano y que cada persona lo expresa y lo reacciona de una manera diferente. Hay algunas personas que son más, se diría en Argentina, más teatrera o hacen más show, demuestran más, ¿no? Y hay otras personas que no demuestran nada y por dentro es como un cáncer, está creciendo el duelo. Son diferentes formas de expresar y de reaccionar ante una pérdida. Esas son, aunque dije recién que son algunas más agresivas, son normales. Ahora el tema es si eso se prolonga durante el tiempo, ¿no? Lo que se recomienda es que una persona se pueda expresar a su modo, ¿no? Hay algunas personas que son mucho más expresivas y hay otras que no, pero se tiene que respetar el estilo subjetivo de cada uno. Además, te recuerdo, Ariel, que nosotros en la vida estamos enviados con un mapa personal, con una subjetividad única, con una indagación única, y somos distintos. Aunque seamos todos hermanos de algún modo, seamos ciudadanos, seamos igual ante la ley, somos distintos todos y todos tenemos diferentes tipos de expresiones. Entonces eso se tiene que respetar, ¿sí? Ahora, cuando ya pasa a ser crónico y largo y siempre lo mismo, y está trabada en la vida, ¿no? Ya estamos hablando de un duelo que ya no es normal, no es la reacción normal, sino que ya estamos en el mundo de la patología mental. Ok, ya, bueno, esa era otra pregunta que te iba a hacer. ¿Cómo saber si es normal o si es patológico uno mismo, pero también como amigo o familiar? ¿Cómo se podría apoyar, digámoslo así, para que si vemos que la persona se está saliendo, podemos llamarlo dramático o que se está encasillando en el tema? Ya pasó a Jairo que tiene una pregunta, pero ¿cómo saber, digámoslo así, si está dentro de la normalidad, si tal cosa existe o si ya estamos entrando a la Mm. patología? Sí, lo dice por lo general un poco el tiempo, ¿eh? Y también las reacciones que tiene esa persona. Si esa persona, insisto, puede ser un poco violenta en el principio, puede reaccionar con mucho llanto o se puede aislar, todo lo contrario. Pero si ahora se aísla extremadamente, ahora yo voy a hablar del tema del extremo, ahí Perfecto. donde descubrimos si ya es patológico, ¿no? Si la persona está durante mucho tiempo introvertida y no habla con nadie, y pasa el tiempo y su forma de expresar el duelo es no hablar con nadie y está anulado en la vida, ya no come,
duerme mal, está perdiendo el trabajo, está enflaqueciendo o está engordando, tiene apatía por la vida, no tiene actividades. Fíjate, ya estamos hablando de cosa extrema introvertida. Allá estamos hablando de un duelo patológico. Una cosa es que la persona se aísle porque está sufriendo, pero otra cosa es ya cuando empieza a perder el trabajo, empieza a perder el apetito, toda seguida, ¿no? Tiene trastorno para dormir, tiene conducta y cambio de hábito en el humor, ¿no? Muy extremista. Y ya cuando pasa el tiempo, ya nos damos cuenta que está perdiendo muchas cosas por todo lado y está perdiendo interés por la vida. Ya estamos hablando de un duelo ya patológico, ¿no? Y ahora todo lo contrario, si la persona se expresa con mucha ira y todos los días rompe cosas, todos los días agrede a las personas, agrede en el trabajo, tiene conflicto en la escuela, en el estudio, en lo laboral, donde sale, y pasa todo el tiempo así, ya estamos hablando de otro extremo, ¿no? Un duelo patológico. Y después si supera también el otro, si supera el año, si ya está 2 años con el de duelo, también otra forma de darnos cuenta, ya es un duelo patológico, tiene 3 años, 4 años, y sí, tiene un duelo mal elaborado, ¿no? Entonces fíjate cómo estamos hablando extremo de un mismo caso, potenciado, ¿no? Potenciado la ira, potenciado el enojo, potenciado la introversión, potenciado el aislamiento, potenciado el trastorno del dormir, también potenciado los problemas alimenticios, ¿no? Y potenciado los problemas de la apatía con respecto a la obesidad. Sí, ya es, digámoslo así, el tema muy obvio y prolongado. Ya estaríamos hablando de que estamos ya en los límites de un duelo patológico, entonces. Jairo, si eres tan amable, ¿tienes alguna pregunta o un comentario? Sí, ¿cómo cómo están, Ariel? ¿Cómo les va al señor Edgar? Muy Agradecerles bien, por la apertura, por el espacio. Siempre agradecido, Ariel, y que Dios con les mucho gusto, bendiga por estas charlas excelentes. Sí, con mucho gusto. yo Dime. no entré desde el inicio, pero quisiera saber, porque yo tuve un periodo medio complejo cuando estuve en el año 2012 que me mandaron del trabajo. O sea, yo fui bombero y ahí te hablan del espíritu de cuerpo. O sea, en el curso es como que te lavan el cerebro de que tú perteneces y como que nunca vas a salir ahí, pero después de un tiempo pasó diferentes situaciones, pasé a otro departamento y nos ofrecieron y nos hicieron la supresión de la partida y nos mandaron. Entonces ahí el espíritu de cuerpo quedó, no es lo que te dicen, Obsoleto. pues, pero Claro. quisiera saber si eso también se puede considerar un duelo, porque yo sí estuve y como, bueno, como también mi familia somos un poco exagerados y sí pasé un proceso más de 2 años o 3. Entonces, no sé si también es parte de eso y agradecido por el espacio nuevamente y bendiciones. Muchas gracias. Igualmente, Jairo, Claro, muchas pero gracias. ¿a qué te referí con el tema del trabajo? Esa dijiste una palabra que acá, por ejemplo, en Argentina no se utiliza. Había O sea, una digámoslo palabra que así, dijo. Sí, lo que pasa que, a ver, adelante, Jairo, por favor. sigue Ariel, sigue Ariel. Bueno, a ver, lo Sí, que lo te que entendí pasa que, yo es que estabas pensando que eras, digamos, parte de algo, o al menos así te lo hicieron sentir, y luego te desarraigaron de ello. ¿Sí lo comprendí bien? sí, o sea, claro, uno es como en el trabajo como que nunca te ibas a salir de ahí, de esa institución, pero claro, o sea, no pasó eso con el tiempo. Y Y vos las tenías personas en que más mucha confiabas expectativa, te dan la espalda. y vos tenías mucha expectativa con respecto a ese trabajo. Estaba como Claro, a muy seguir, pues, ilusionado, o muy sea, a seguir. contento. Ajá. Claro, Sí, 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 ahora te entendí un poquito mejor. Una persona también puede tener duelo con respecto a la pérdida de un trabajo. Y mirá lo que te voy a decir, que esto es interesante. El duelo es proporcional al compromiso que yo tengo con algo. Lo repito, el duelo es proporcional al compromiso o la ideación que yo tengo con respecto a algo. Si yo voy con una expectativa, por ejemplo, en el caso laboral, en el caso del trabajo, yo tengo mucha expectativa, mucha esperanza, mucha ilusión de estar en ese trabajo y pertenecer a una élite en el trabajo y prosperar, crecer, avanzar en el trabajo, y de repente me bajan a mí de un gomerazo o me echan, claro,
está el factor sorpresa. Ahí estoy herido, ¿no? Estoy devastado porque yo estaba ilusionado, yo creía que en el trabajo iba a durar mucho tiempo, iba a avanzar, creí que también iba a tener una identidad con el trabajo, me generaron falsa expectativa y de repente me bajan, ¿no? Entonces ahí está, cuando yo más expectativa tengo con respecto a ese trabajo o al ser querido o a un objeto, más expectativa tengo y cuando me termino chocando con la realidad que no es esa, es más proporcional al duelo, es más grande. Más expectativa tengo, el duelo es un poquito más grande, ¿sí? Entonces, claro que entra dentro del plano del duelo lo laboral, por supuesto. Hay personas que se han quitado la vida con respecto al duelo. En Japón se ha estudiado el suicidio en el ambiente laboral, uno de los países donde tiene una tasa de suicidio muy alta con respecto a lo laboral. Entonces, por supuesto que nos metemos de lleno en el mundo del trabajo, ¿no? Christophe Duchor, un francés, también analiza el tema del duelo en el ambiente laboral y el suicidio en el ambiente laboral. Así que sin duda, la respuesta es sí. Y en ese caso, hablemoslo desde el campo laboral, ¿cómo puedes ir digiriendo aquello? ¿Cómo puedes qué? Ir digiriendo aquello, como ir entendiendo que, bueno, eso ya se acabó, aun cuando tenías altísimas expectativas al respecto. Sí, el tema es identificar que sí, por supuesto que me va a doler que pierda un trabajo porque yo aposté mucho, como dije recién, la palabra es proporcional, ¿no? Yo idealicé mucho en ese trabajo, tuve mucha esperanza, estaba ganando quizás muy bien, estaba cómodo y podía ascender. Pero darnos cuenta que si pierdo ese trabajo, no es el fin del mundo. Este es el problema que pasa en Japón, como dije, que se estudia el suicidio, el duelo en el trabajo, o en Francia, que lo estudia actualmente un psiquiatra psicoanalista que se llama Christophe Duchour, perdón si no, lo pronuncio mal, que él estudia mucho esto, ¿no? Y él habla en el libro y dice que duele, sí, por supuesto que duele, pero no es el fin del mundo cuando perdemos el trabajo. Nosotros creemos que es el fin del mundo, ¿no? Porque le pusimos mucha libido, mucha esperanza y nuestro universo gravitaba alrededor del trabajo, ¿no? Entonces, cuando en mi vida gravita una pieza central y yo estoy alrededor de eso, ya es muy peligroso. Es muy peligroso también en el ambiente del amor cuando yo creo que mi media naranja es una persona y nada más. Y si a mí me sacan esa persona, me sacaron el sol, ¿no? Y yo gravito en el medio de la nada. Y ya nada tiene sentido, ¿no? Y se apagan las luces y aparece ya el duelo patológico y quizás el de sola muerte. Si a mí me sacan ese trabajo que tanto significaba y toda mi vida circulaba alrededor de eso, todo dependía, estamos hablando ya de un momento de evanescencia, ¿no? Un momento de evanescencia emocional y que ya entrañamos en un duelo patológico y un suceso muy triste. Y como dije recién, no es el fin del mundo, nosotros le ponemos mucha libido a las cosas. Los seres humanos somos a veces mal criados, ¿por qué? Porque ponemos mucho apego a las cosas. Y la Biblia lo aclara muy bien, del polvo venimos y al polvo volvemos, venimos desnudos a la tierra y desnudos nos vamos. ¿Para qué ponerle tanta fuerza a un trabajo? O sea, ¿creemos que ese trabajo me va a salvar la vida? ¿O es solamente una creencia? ¿O es solamente mi idea que exageró? A veces mi cabeza puede ser mi mejor amigo o mi peor enemigo. A eso nunca hay que olvidarse. Pasamos 365 días del año con una sola persona, mi cabeza. Y si yo tengo a mi cabeza como mi peor enemigo, voy a tener un duelo eterno. Y el problema se agudiza y es interminable, ¿no? Digamos, si hablamos del duelo de la mascota, ¿qué tip se podría dar? ¿Cómo podríamos ir manejando? Sí, el duelo de la mascota, hace un tiempo también me tocó un caso triste de un conocido que no podía superar el duelo de su perro. Siempre llora, ya tiene varios años con eso y él se niega a tener un nuevo perro, una nueva mascota, porque no lo puede superar. Él mismo admite y él me comentaba, ¿no? Que él quería mucho más a su perro que a los seres humanos. Me lo dijo millones de veces que no desea un nuevo perro, porque él siempre consideró al perro mucho mejor que el ser humano. Ya estamos hablando, ya nos estamos dando cuenta que en el lenguaje de él tiene un dolor con respecto al ser humano y los considera traidores, ¿no? Y considera un fiel amigo al perro. Entendemos el sentimiento hacia un perro, yo lo entiendo perfectamente y soy un defensor de los animales,
pero yo creo que hay que abrir las puertas, hay que abrir las esperanzas y hay que entender que la vida también es pérdida, Ariel. Nosotros venimos, como dije hace un ratito, venimos del polvo y al polvo nos vamos, no somos dueños de nada en este mundo, no somos dueños de nada, ni siquiera nuestra propia vida. El único que tiene control sobre nuestra vida es Dios, una entidad superior a nosotros y nosotros no la podemos manejar. Nosotros tenemos que aprender a convivir con la pérdida e intentar vivir sin desapego. Esta persona que está atravesando un dolor por un animal, como lo atraviesan un montón de personas, están todavía apegadas. El perro o el gato o el animal falleció, no está más en el plano físico, y pasa el tiempo y ellos todavía están apegados, ¿no? Y están atrapados en una jerarquía de ilusión, una jerarquía mental, donde lo tienen preso en su mente al animal. Entendemos que duele, ¿no? Pero llega un momento que hay que soltarlo al animal. Todos atravesamos. A mí se me murió un perro de cáncer por negligencia, me incluyo a mí y a mi familia, y bueno, no me voy a mortificar toda la vida por la negligencia. Ya aprendí, con mi próximo animal no me va a pasar más, y bueno, es una pérdida que da aprendizaje. El ser humano tiene que aprender a convivir con la pérdida, que es lo que cuesta. El ser humano tiene que aprender a convivir con la muerte. La muerte está mal vista, pero la muerte no es así, la muerte no es toda mala. Hay una muerte que viene a impactar en el mundo y que cambió la historia para siempre, que es la muerte de Jesucristo, que cambió todo lo hemisferio occidental y oriental. Nació la democracia, nació la cultura cristiana. Fíjate cómo una muerte nos dio tanto, ¿no? Con la muerte lo paga el justo y el pecador, también lo dice. La muerte es parte de la vida, la muerte no es toda tan mala. No se nos enseña a valorar la muerte, pero la muerte es necesaria. Con la muerte nosotros crecemos, nosotros tenemos que aceptar a la muerte. Sé, como digo, insisto, sé que duele la muerte, pero por más que duela no tiene que ser una traba, tiene que ser una etapa de superación la muerte y la pérdida, y aceptarlo. Eso es una palabra clave, y tiene que estar en título y viene en grande, y viene en negrita, ¿no? Viene en negro, grande. Se tiene que aceptar la muerte y la pérdida, ya sea un animal o cualquier tipo de pérdida. Si no aceptamos eso, no estamos aceptando la vida, porque la vida es vida y muerte, la vida es blanco y negro, es yin y yang, hay cosas buenas y cosas malas. Si no hay contraste, no se puede ver. ¿Se entiende lo que digo? Es necesario el contraste y necesario lo negro para que se pueda ver la luz, y necesario la muerte, y necesario sobre todo aceptarlo, y lo estoy reiterando continuamente. Hay que aceptar la pérdida de un animal, como me preguntaste, para poder crecer. Si no, estoy atrapado, estoy anclado y no crezco nunca más, ¿no? Y de eso no se trata la vida se trata de superar y evolucionar, no retroceder o estar congelado. El adagio popular dice, todo tiene solución menos la muerte. Sin embargo, en algunos casos que las personas están muy mal de salud, pues más bien yo diría todo lo contrario. La muerte, de alguna manera o de muchas, pues vendría siendo más bien la solución, ¿no? Porque la persona ya no tiene más salud, ya no tiene calidad casi que de muerte, pues el ser humano parte, o el ser vivo parte, podríamos ampliarlo a más. Recuerdo haber visto una noticia que me sorprendió mucho, una persona cuyo perro falleció hace como 12 años, una cosa así. Lo que hizo fue disecarlo y anda con el animalito, o el animalito disecado, para arriba y para abajo. Bueno, yo creo que a veces se nos complica un poquito aceptar las cosas, pero ciertamente, si hablamos de vida, pues uno de los procesos, digámoslo así, es la muerte y tenemos que irla aceptando también, por más que nos duela y por más complicada que sea, porque a veces lo es más, a veces lo es menos. La vejez y la pérdida, sí, te agradecería que nos dieras un poco de luz al respecto. Yo creo que en esta parte del mundo, la vejez y la muerte la miramos quizás no como muy bien, ¿no? Porque en otras culturas como que aceptan un poco mejor la vejez y pues la muerte obviamente genera dolor y pues habrá luto y demás, pero como que se lleva un poco más, ¿no es cierto? Sí, sí, en Occidente la vejez no está tan bien vista. ¿Por qué? Porque está muy ligada al capitalismo, y el capitalismo valora lo que es la competencia y el ser útil en el trabajo, el ser útil en la vida. Y cuando empieza la vejez, arranca la jubilación en muchos países y arranca ya no hay más trabajo, ya porque por supuesto está la persona vieja.
y ya no se lo valora, ya no es útil para la sociedad, entre comillas, ¿no? Pero en otra cultura, algunas regiones orientales o algunos lugares de África, la vejez está bien vista, o en China particularmente, la vejez es símbolo de sabiduría, la vejez se respeta muchísimo. Y fíjate la palabra que utilizo, es símbolo de sabiduría, ¿no? En algunas regiones está mal visto, o no se le da pelota, no se le da bolilla, no se le da interés, y en otra región está sobrevalorada. Yo creo que los occidentales tenemos que aprender mucho de los orientales. Yo pienso que la vejez es un momento de la cúspide donde el ser humano llega un momento, para mí es glorioso, ¿no? Justamente por eso, por la sabiduría, porque atravesó muchas etapas, las pudo superar en mayor parte, y es un momento donde puede descansar un poco más, pero puede seguir aprendiendo, pero desde otro ángulo, ¿no? Ya no tanto el ángulo físico, porque uno está un poco más, quizás más deteriorado, ¿no? Pero es un momento, yo pienso, yo lo estudié también en una materia en la facultad, que uno puede tener una vejez feliz, uno puede tener una vejez sana. Sabemos que en Occidente pasa lo contrario, ¿no? Hay en mayor parte de las vejez son mucho, hay mal de Parkinson, hay mal de Alzheimer, bueno, un montón de enfermedades que tienen que ver con la vejez. Pero hay vejez saludable, hay vejez sana, y yo creo que depende de cómo lo vemos, ¿no? Y empezar a darle una vuelta distinta. Yo creo que eso, ¿no? Que para mí es un momento espectacular, yo lo veo con buenos ojos a mi vejez y a la vejez de un montón de personas. Así que lo veo bueno, aunque sé que no es tan bien visto, pero para mí es algo espectacular. Más que nada por el tema de la sabiduría y de la experiencia, ¿no? Eso también es una palabra a título grande. Hay mucha experiencia en una persona que vejez y tiene que disfrutar la vida de otra manera. Bueno, dicen que la juventud se cura con los años, en fin, Ujú. pero ciertamente es muy importante poderlos respetar y entenderlos. Tuve un caso muy cerca de un familiar que podríamos pensar que en sus 65, 66 quizás, él estaba rodeado de mujeres, de su esposa, de sus hijas y demás, y ellas decidieron que él iba a dejar totalmente su tienda, creo que no le consultaron inclusive, y lo llevaron a la casa y prácticamente después le costaba hasta caminar. Tan así fue como lo inutilizaron. Y bueno, te imaginarás cómo, o se imaginarán ustedes cómo puede haber fallecido él, ¿no? Porque después de hacer muebles y de tener muchísima movilidad, su independencia y demás, de un momento a otro, cuando la familia tomó la decisión, lo retiraron de todo. Creo que a veces en Latinoamérica cometemos ciertos errores garrafalísimos como esos, porque de verdad que agarramos a la persona y casi que la ponemos en el congelador. En fin, y no Sí, deberíamos de están, hacerlo, pero eh, quedan inutilizados, digamos, y el ser humano necesita claro, ser útil de alguna manera. total. Por eso dije que para la vejez sana tiene que ser útil y tiene que disfrutar la vida de otra manera, ¿no? Pero tenemos que ser útil. Ahora, si nos cortan las piernas de esa manera y nos dejan inhabilitados, inútil para todo, el ser humano se deprime. A cualquier edad, el ser humano está diseñado para hacer cosas, el ser humano está diseñado para moverse. Al ser humano, dejarlo quieto, estático, lo destruye. No estamos fabricados para eso, no, no estamos. Por más que alguno esté incómodo, no haciendo nada, después se deprime, te baja la defensa. Se hace todo un Claro. estudio bioquímico, neurocerebral, de cómo el estar sin hacer nada deteriora el cuerpo humano, sea juvenil o sea en la vejez, ¿no? Entonces el ser humano, aunque sea a mayor o a menor medida, tiene que ser útil y tiene que hacer algo, ¿no? Si no, vamos en contra de nuestra naturaleza propia. Ser útil, sentirse y saberse útil, porque a esta persona, Exactamente. como les comento, lo anularon totalmente. Entonces, Ujú. el ambiente en el que esté la persona es fundamental, ¿no? Vi que alguien tenía una pregunta, iPad 373780, no sé si quiere hacer una pregunta todavía o un comentario. Soy yo, Ariel. Hola, hola, Hola. cuéntanos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas Buenas gracias. tardes, bienvenida. Sí, vea, a lo largo de mi vida he superado varios duelos. De que tenía tal vez que 17 años sin novios, un divorcio. Y yo quiero que me dé un consejo
cuando ya le toca a los hijos, cuando ya un hijo se le acerca a uno y qué le puede uno decir, ¿verdad? Porque uno como mamá, no decir, bueno, déjela y uno, digamos, como sacar esa ira, como decía el Señor. Entonces, yo quisiera, dije, veo un consejo, ¿verdad? Yo ¿Te sé que refieres, ha dicho digamos, mucho, pero como materno ya, ¿verdad? perdona que te interrumpa, o sea, te refieres ante la ruptura de un hijo con su pareja, llamémoslo Ajá. así, ¿qué Ya consejo con se le podría dar? qué consejo, sí. Bueno, mira, yo ahí Ay, me... cae la ira, ¿verdad? Claro. Bueno, ahí me meto en un tema interesante. Yo me meto en la biodecodificación y puntualmente en el árbol genealógico transgeneracional. Y te explico por qué. Cuando vos recién arrancaste la charla dijiste que tuviste varios duelos y que tuviste una separación con tu pareja, ¿no? Bueno, y Sí, vos fíjate que tu hijo atraviesa lo mismo. Y sí. habría que indagar también si tu papá o tus abuelos no tuvieron también una separación. Y no se está repitiendo lo mismo en el árbol, ¿no? Hay casos sorprendentes donde nos damos cuenta de que un problema que tiene uno en realidad no es un problema de uno mismo, sino que es un arrastre transgeneracional. Que mamá y papá sufrieron lo mismo, mis abuelos sufrieron lo mismo, y yo estoy siendo obediente al clan. Y entonces allá ahí tenemos que meternos en un mundo donde ya no es solamente individual, ¿no? Sino que tiene que ver con varias generaciones y que tiene que ver con una herencia kármica. Porque quizás yo puedo hablar con él, darle unos consejos, pero quizás él tiene todavía ese duelo y puede tener más fracaso en el tema matrimonial. Y es porque a veces tiene una herencia en el linaje, donde todo en el árbol genealógico tuvieron fracaso en el amor, fracaso en la pareja, y todo lo vienen heredando, se viene arrastrando, hasta que una persona corta la maldición, digamos, o corta el karma, lo para, ¿no? Y eso es tremendo porque hay que hacer todo un esfuerzo revolucionario, hay que hacer todo un análisis de la familia, del árbol, ¿no? Para ver por qué tanto problema, ¿no? ¿Por qué tanto problema en la pareja? ¿Por qué todos repiten lo mismo? Fíjate que yo ahora estoy trabajando con una persona que está en otro país, estoy trabajando con la hija, adolescente, con la mamá de 35, 38 años aproximadamente, con la abuela y está todavía la bisabuela. Las 4 mujeres que yo estoy trabajando es la primera vez que me toca en mi vida. Las 4 con problema de amor y problema de pareja, problema con los hombres. Las 4 cortadas con la misma tijera. Las 4 heredan el mismo problema. Y es impresionante eso, ¿no? Y ahí es donde yo digo que está bueno, un consejo que podría darlo es que se haga un análisis, un árbol genealógico transgeneracional para que vea el impacto y el problema que él heredó y que él también está cronificando, ¿no? Y que él está siendo obediente al linaje, al clan, y que él está haciendo prácticamente lo mismo porque es obediente, ¿no? Y que a veces no es que uno no quiere y no puede, sino que lo viene arrastrando, ¿no? Entonces por eso digo que es importante que él entienda también el árbol y que te entienda a vos como mamá, que también vos atravesaste lo mismo y que a él le está pasando lo mismo y que quizás tuviste abuelo, ¿no? Con el mismo problema. Estamos hablando de cosas calcadas con el mismo lápiz, ¿eh? Y a veces cuesta un poquito romper con eso, ¿no? Porque es como un inconsciente colectivo que recae de toda mi familia sobre mi cabeza o sobre la cabeza de tu hijo, ¿no? Entonces, a grandes rasgos digo que no es algo tan sencillo, no lo veo ni muy difícil, pero no lo veo tan sencillo, ¿no? Más cuando está atravesado por el árbol genealógico, ¿sí? Sí, porque yo no quiero como que eso lo marque, ¿verdad? De eso al resto de su vida, porque él está muy joven, tiene 22 años. Me hizo recordar cuando yo tenía más o menos esa edad, que yo llegué llorando donde mi mamá, porque mi primer novio había terminado conmigo. Y exactamente como que se volvió a repetir la historia. Llegué donde mamá llorando ¿Cómo, y ayer cómo me te tocó llamás vos? ¿Cómo te Jorleni, llamás vos? Jorleni. Es que estoy desde mi iPad y no Ah, sé por qué me salió Yoleni. el nombre. Bueno, yo te digo que sí, que tu hijo repite la misma historia, pero que no termina ahí el clan. El linaje va a continuar con el hijo de él, ¿no? O sea, con tu nieto. Si no hacen un análisis fuerte de todo lo que viene pasando en la familia y no se indaga él su vida, no te indagas vos, yo creo que el nieto también puede salir la ruptura familiar y con conflicto emocional y conflicto de pareja. No nos damos cuenta, pero sucede mucho en esto, ¿no? Hasta que alguien corte con eso. O sea que Sí, el nieto, si no trabaja, le puede pasar lo mismo.
Ok, bueno, muchas gracias. Gracias, Buenas tardes. Eleni, también. Es muy interesante porque antes la ruptura o el divorcio por el qué dirán y demás se manejaba un poquito diferente. Conozco parejas que tuvieron, vamos a llamarlo así, como separación de cuerpo, seguían viviendo juntos, pero ya no había nada. Uno de los casos que más me llamó la atención fue unos amigos de mis padres, que vivía él en la planta alta y ella en la planta baja. Por asunto económico, no quisieron irse, digámoslo así, cada quien a su apartamento o a su lugar, qué sé yo. Siguieron viviendo, ella seguía ayudándole con la comida, con el lavado de ropa y demás, pero ahí no había nada. Si acaso se dirigían la palabra. Y otros casos que conocí también, en los que ya no tenían absolutamente nada, ya estaban mayores inclusive, pero inclusive dormían aparte. Entonces, también siguieron en la casa. Entonces, ahí es donde nosotros tendríamos que revisar porque quizás podemos decir, no, a mis papás no les pasó, a mis abuelos tampoco, quizás sí pasó y no es tan obvio como lo es hoy en día. ¿Qué piensas de eso, Edgar? Sí, sí, sí. Sí, pienso que estos problemas mucho de pareja, yo hoy en día casi todo lo atravieso lo transgeneracional. Yo pienso que hoy en día el problema no está en el individuo solamente, la patología no arranca en el individuo, sino que es un arrastre familiar. No estoy diciendo que es la culpa de la familia, no estoy diciendo que es la culpa de la mamá. Si la mamá tuvo problemas de pareja, no digo que sea la culpa, pero sí digo que es una herencia, que mamá y papá no pudieron solucionar los conflictos en la pareja y lo heredó el hijo. Y el hijo creció, amamantó todos esos problemas, de forma inconscientemente lo metió en su cultura mental, en su vida, y él tiene también los mismos problemas de pareja, ¿no? Ya no puede ser que si mi abuelo pasaba lo mismo, mi mamá, mi papá pasó lo mismo y yo también lo mismo. Ya estamos dando cuenta que es algo que se viene heredando, es una herencia que podemos hablar en el mundo de la epigenética o se hereda genéticamente y también culturalmente en la familia. Y como dijiste vos, hay a veces que no se dan cuenta, pero eso tiene que ver con un arrastre. Si uno hace un análisis en el árbol, encontrá de todo. Encontrá duelos mal elaborados, encontrá suicidio, encontrá accidentes, encontrá infidelidad, infidelidad en el extremo que han marcado la familia y que hizo que, que la familia en el futuro cambie para mal en algún aspecto, ¿no? La traición duele muchísimo porque hay una mentira, ¿no? Y a veces no se cura más una persona cuando es engañada y cuando hay una mentira, una infidelidad. Y eso marca el árbol. Y eso capaz que yo no lo sé y mi mamá lo sufrió, lo elaboró mal, tuvo un mal duelo y yo lo heredé. Y ahora yo estoy teniendo problemas con las mujeres, con mi pareja, y no entiendo por qué. Y me va mal en el amor y lo arrastro y en realidad por los problemas que vienen heredando en mi familia y que yo no soy consciente, pero que yo también cronifico y alimento ese problema y después mi hijo va a tener el mismo problema. Entonces, como dijiste, vos, algunas cosas son explícitas en la familia, pero hay otras cosas que están camufladas, ¿no? Están ocultas y que es necesario que salgan un poco a luz. ¿Por qué me va mal en el trabajo? ¿Por qué me va mal en el amor? ¿Por qué me va mal en la vida? ¿Por qué me va mal económicamente siempre? ¿Por qué atraigo pobreza a mi vida constantemente? ¿Por qué fracaso en los estudios? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo, no? Eso tiene que ver ya con un arrastre. Y es momento de indagar, indagarse a sí mismo mucho, pero indagar también la familia. Sí, es que a veces creemos que somos solo nosotros. No nos vemos como un árbol genealógico atrás. Ajá. Y vaya que tenemos un árbol genealógico Sí, atrás. sin Como duda, dijiste sin tú, duda. hay de todo. Hay de Bien, todo. sí, esta señora nos dice, tengo 62 años y ya me puedo jubilar. Tengo 45 años de vida laboral por aspectos personales y familiares, continúo trabajando. Trabajo desde hace 42 años para una de las mejores instituciones de mi país y soy una de las funcionarias más competitivas y productivas en mi puesto y amo mi trabajo. Sin embargo, me ha costado muchísimo decidir la fecha de mi retiro. Cada vez que pienso en ello, lloro y me deprimo. ¿Por qué me sucede esto? ¿Y qué me recomendarías en este caso? Muchas gracias y felicitaciones. Muchísimas gracias a la señora que nos hace el favor de escribirnos su duda. ¿Qué le podemos decir, Edgar? Yo pienso que se resume así, tiene miedo a no sentirse útil, ¿m? Porque muchas cosas de su vida están girando, gravitando
alrededor de ese trabajo que es muy competitivo, que tiene mucho elogio, que es un trabajo lleno de prodigio, que es un trabajo bien visto, y que le tiene miedo al futuro. ¿Qué va a ser ahora mi vida si no estoy en ese trabajo tan renombrado, en ese cargo tan bien visto? ¿Qué va a ser ahora mi vida que tengo 60 y pico de años y no voy a estar más en ese lugar jerárquico? ¿Eh? Es el miedo al futuro, ¿no? El miedo al qué dirán, el miedo de lo desconocido. ¿Qué voy a hacer ahora en mi vida? Porque ya ahora no tengo esa pieza central que es ese trabajo que tanto mérito me da, que tanto ego me puede dar, ¿no? Y yo creo que ahí está el tema de subyugar los sentimientos, controlarlo, porque arranca, para mí, puede arrancar una etapa llena de maravilla después de eso, ¿no? Hay que aceptar que ese trabajo ya se va a terminar y que no es eterno. Y dar vuelta a la página de la hoja de la vida y entrar en una hoja, ¿no? En una nueva historia. Con meteoritos de pensamientos positivos, me refiero con nuevas cosas, nuevos proyectos, y que no va a estar mal con ese trabajo, pero puede tener una vida distinta, puede tener un momento más de ocio, de descanso, de viajar, de emprender, de poner un nuevo proyecto. Yo creo que lo mejor puede estar hasta incluso por venir, ¿no? Yo no creo que terminar con ese trabajo que ella tanto lo elogió, quizás sea muy elogiado, ¿no? Pero no creo que la vida se termine, digamos, después con ese trabajo, ¿no? Yo creo que hasta puede arrancar una nueva etapa tan interesante en la vida, conocer cosas nuevas, conocerse a sí mismo, arrancar con nuevas cosas, me parece que se vienen cosas muy lindas, pero desde el punto de vista cómo ella lo ve y cómo lo encara, ¿no? Pero yo sería en el lugar de ella muy, muy positivo, ¿no? Yo sería muy, muy, muy optimista y lo dejaría, aceptaría que es muy importante eso en el duelo laboral, aceptar que se terminó la etapa y que fue maravilloso, quizás con cosas buenas y cosas malas en el trabajo que ella nombraba, pero que se termina, pero arranca una nueva historia, ¿eh? Arranca un nuevo horizonte en la vida, momento de grandes placeres, placeres sanos me refiero. Creo que hay muchas cosas que nos suceden, sobre todo en esta parte del mundo. No nos preparamos para ello y nos cuesta mucho más asimilarlo. Cada quien tendrá alguna otra situación o algunas otras situaciones que hace que se le complique un poco más el tomar esta decisión, pero habiendo visto a mi padre, habiendo visto a otras personas que en su momento se pensionaron y les sentó fatal, puedo aseverar, puedo asegurar que no nos alistamos, no nos preparamos para algo tan fuerte. Y si en el caso de algunas personas que los he vivido muy cerca, los han retirado, o sea, los han pensionado, mucho peor porque la depresión, caramba, sacarlos de allí y algunos se han ido con ello. Recuerdo el abuelo de un amigo que duró cerca de un año. La empresa lo pensionó, la empresa lo retiró y eso lo mató. Literalmente lo mató en vida, hasta que últimamente ya somatizó lo que tenía que somatizar y pues partió. Entonces, ¿cómo crees tú que podríamos ir asimilando el tema e ir entendiendo que hay otra etapa ya no muy lejana y cómo podríamos ir, vamos a decirlo así, tirando líneas hacia ese momento? ¿Hacia qué momento particular te estás refiriendo, Ariel? Me refiero específicamente hacia el momento en el que ya me tengo que retirar. Tengo que ya ir asumiendo que no voy a ganar la misma cantidad de dinero. Tengo que asumir que no voy a estar alrededor de las personas con las que tengo X cantidad de años de estar trabajando, que mi estatus va a cambiar de muchas formas. Sí, pero eso es como dije hace un ratito, ¿no? Hay que aceptarlo, Ariel. Las cosas no son eternas. El trabajo no es eterno, la vida no es eterna, Uno nada mismo. es eterno. Claro, uno mismo, al menos en el plano físico estoy hablando, ¿no? Porque si entramos en el plano espiritual, por supuesto que podemos hablar de eternidad, podemos hablar un montón de cosas. Pero en el tema, en el plano físico, sí, tiene todo un punto final, el tema laboral tiene un punto final, se acaba esa etapa. Pero ¿por qué no mirarlo con otro modo, no? ¿Por qué mirarlo con nostalgia? ¿Por qué lo miramos con tristeza? ¿Por qué lo miramos como pesimismo, ¿no? Hacia el futuro. Yo creo que malo que no hace mal es la mente, ¿no? Es cómo vemos las cosas. Si yo veo que voy a terminar un trabajo grande, prodigioso en mi vida,
y lo miro como que van a pasar cosas negativas en un futuro, que no voy a tener más ese trabajo porque ya soy más viejo, tengo mayor edad, no tengo la misma capacidad, lo estoy mirando de forma negativa, pero si lo corro y lo miro de otro modo, yo creo que puede cambiar la vida, ¿no? Lo que quiero decir con esto, la vida es cómo uno lo toma, ¿eh? Si yo lo tomo como una despedida, como algo negativo, van a pasar cosas negativas. ¿Sí? Atraigo. Es decir, yo lo que estoy hablando del ser humano como un magneto. ¿Y por qué magneto? Porque como un imán, ¿no? Lo que yo siento y lo que pienso es lo que atraigo. Si yo pienso que ese trabajo es un final drástico para mi vida y se viene etapa oscura para mi vida y no sé qué hacer, va a pasar eso en la vida, me voy a desorientar. Pero si yo lo miro de otra manera, es ley de atracción, atraigo cosas positivas. El ser humano es un ser imantado, es un ser que tiene mucho poder de atraer las cosas y muchas personas no se dan cuenta y utilizan la ley de atracción negativa, lo utilizan la ley de atracción para cosas maléficas o están desorientados y no saben cómo se usa, ¿no? Pero atraen confusión. Pero depende cómo lo miramos. Y no importa la edad, no importa si tengo 60 años, perdón, a uno no importa si tengo 70, es depende cómo lo miro, ¿no? Es depende de la posición que yo tomo ese objeto, porque ni siquiera digo problema, ¿eh? Porque si yo digo que un problema es un problema, pero si yo digo que un aprendizaje es un aprendizaje, si yo digo que algo bueno es algo bueno, fíjate cómo lo digo, ¿no? Mi mente tiene la capacidad de llamar las cosas, y si yo pienso que algo bueno pueden suceder cosas buenas, pero si yo pienso cosas malas, mi mente atrae cosas malas, ¿no? Por eso no dije la palabra problema, ¿no? Si digo que un problema es un problema, si digo que un aprendizaje es un aprendizaje. Es una piedra que nos puede enseñar a construir, nos puede ayudar a descansar o nos puede ayudar a ser más piedra para tropezarnos una y otra vez con eso y nos puede ayudar a lastimarnos. ¿Se entiende o es lógico la metáfora de la piedra que estoy utilizando? Sí, claro que sí, claro que sí. Ciertamente yo creo que lo que acabas de decir es como una piedra angular. El otro día vi como una caricatura donde habían dos personas, una al frente del otro, y había una avispa por allí. La persona de la izquierda la vio como, no sé, como algo bonito, la belleza de la naturaleza, que sí, y la que estaba a la derecha le miró con espanto, como me va a picar, me va esto, me va lo otro, yo soy alérgico, todo el tema. Entonces, ciertamente tiene mucho peso, como nosotros veamos las cosas, porque ahí radica todo. Sin duda, ahí radica todo. Y creo, y sí insistiría en esto, que tenemos que ir asimilando, porque una de las cosas que más nos cuesta a los seres humanos, y creo que no nos gusta a una buena mayoría de nosotros, es hacernos viejos o hacernos grandes. Porque a veces como que nos perdemos en el pensar, Dios mío, ya no voy a poder hacer esto. Lo digo porque he estado rodeado de los congéneres de mis padres y uno de los miedos más grandes que yo veía en ellos era eso. Uno de los miedos más fuertes que tuvo mi madre y así falleció, viendo que no se podía hacer ella misma sus cosas. Entonces, caramba, el poder soltar, el poder asimilar, el poder entender que, bueno, podríamos eventualmente ya no hacer lo mismo que tenemos, como en el caso de ella, 82 años de hacer todas sus cosas y de un momento a otro ya no pudo más. Entonces, eso fue muy fuerte para ella. Y con mi padre igual, a los 70 lo pensionaron, duró 5 años más, pero no digirió muy bien el que ya él no era quien fue por muchos años. Entonces, ciertamente el ver, pero ciertamente el prepararnos, el pensar, el irnos preparando, porque tenemos, en realidad, por lo general, tenemos tiempo para poderlo hacer. Y sé que es más fácil decirlo que hacerlo. Pero caramba, marca una diferencia muy grande cuando realmente ponemos manos a las obras en todo esto que tenemos que ir viendo, cómo lo vamos a variar para que tengamos también calidad de vejez y calidad post-pensión, que suena quizás muy loco, pero sí lo podemos hacer. Y lo vemos en las culturas orientales, cómo la persona se retira y sigue teniendo calidad en su vejez. No sé, Edgar, ¿cómo lo Sí. ves tú? Sí, 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 sin duda. Lo que yo te quería añadir, que sí, por supuesto que afecta a uno, tiene 75 años y uno ya está más lento y le cuesta hacer más cosas. Pero yo pienso también que juega mucho la cabeza en contra, porque uno con 75 años todavía puede moverse, puede hacer cosas y puede disfrutar la vida de otro ángulo, ¿no?
Yo creo que cada etapa en la vida tiene un momento de disfrute. La niñez, la adolescencia, la adultez y la vejez, ¿no? Y yo tengo que aceptar que ya estoy entrando en la vejez. Yo puedo disfrutar la etapa de la vejez, pero si yo tengo pensamiento negativo, me cuesta soltar, no entiendo, yo ya empiezo a deprimir mi cuerpo y ya después me voy a quejar de que no puedo hacer un café, de que no puedo servir, y es como que yo mismo estoy acelerando mi proceso de vejez. Digo esto porque yo sé que hay personas que mueren a los 70 años pues están tan deprimidas porque perdieron laburo, no pueden hacer nada y se inhabilitaron. Pero yo pienso que la cabeza más lo habilitó, inhabilitó, ¿no? Porque quizá eso le puede haber pasado tranquilamente a los 90 años. Si ellos tenían una vejez sana, quizá a los 90 años sí le puede haber pasado que cuesta moverse. Acá en Rosario yo tengo un abuelo que le doy que cariño, que tiene 94 años y él todavía puede pararse, puede hacer un café, puede sentarse afuera, puede disfrutar del paisaje y tiene una salud, tiene una vejez sana, 94 años, pero es por el pensamiento, ¿me entendés? Pero otra persona que se dan por vencido, no a los 94 años, que él no se dio por vencido, a los 70 años se dan por vencido ya, porque no pueden trabajar, exageran más de lo que es, y a los 75 años, 78 años, se les secó los huesos, avanzó el mal de Parkinson, problema en las piernas, muerte súbita, muerte de corazón, un ACV, 78 años murieron ya. Claro, si 8 años tuviste el pensamiento negativo de que no serví para nada, de que perdiste tu trabajo, de que no querías hacer nada, de un montón de ideas, claro, te estás llamando vos mismo a la muerte, estás acelerando tu proceso final, ¿no? Por eso digo yo, de tener un pensamiento sano, incluso en la vejez. Conozco este caso y otros casos de 90 y pico de años que tienen una vejez bastante saludable y yo creo que hay que respetar las etapas de la vida, cada momento se tiene que disfrutar y bueno, y aceptar, ¿no? Pero no, yo pienso que es la cabeza la que exagera mucho, la mente, ¿no? La mente, el parloteo mental es tremendo. Indago más ese mundo, el mundo mental y emocional que la realidad misma, ¿no? Claro, es que, bueno, tenemos poder co-creador en nosotros. A veces le digo yo a quienes conozco que a veces hablamos de Dios como si fuera algo totalmente ajeno a nosotros y nosotros tenemos un buen porcentaje de divinidad dentro de nosotros, ¿no? Sí, Así sin que duda. sí, si yo me programo para algo, definitivamente eso va a pasar como me programo porque lo estoy co-creando. Esta señora que me está hablando que tiene 62 años, 64, que está por perder su trabajo, un trabajo eh, glorioso, yo creo que entra, si ella lo ve de una manera distinta, yo creo que puede tener una etapa maravillosa en su vida, ¿no? No tiene ni idea de las cosas hermosas que puede empezar a hacer su vida sin ese trabajo, las cosas que puede empezar a crear todavía, eh, tiene mucho año de deleite. Para mí es un momento mágico. Si ella lo ve de esa manera, va a ser impresionante las cosas buenas que le pueden tocar en la vida. Incluso mejores cosas, el porvenir puede ser mejor que lo que lo ha atravesado. Sin duda, mira, es una persona que yo la conozco sumamente brillante, es una persona de estudio, es una persona que tiene facilidad de socializar. Entonces yo pensaría que tanto ella como su esposo podrían disfrutar muchísimo si eventualmente, no tanto que ella pierda el trabajo, sino más bien que ella decida irse preparando e ir soltando aquello más bien. Pero bueno, Lo yo último, sé que, dime, sí, lo último que te digo, yo por ahí estoy postergando algo en mi vida. Bueno, yo escribí un libro hace poquito, estoy escribiendo un segundo libro, bueno, hago mucha actividad física, estoy haciendo un montón de cosas, no estoy haciendo un postítulo, estoy viajando mucho. Y hay una cosa que yo me la estoy privando ahora por cuestión de tiempo, por ejemplo, pintar, ¿no? A mí me encanta pintar, pinté una época y mira, ahora tengo muchas ganas de pintar mucho, hiperrealismo, pintar animales, paisajes, flores y dedicarle mucho tiempo. Vos fíjate, si yo hoy tengo 36, si yo tuviera 60 y pico de años y ya pierdo mis trabajos ahora, ¿no? Yo creo que sería un momento para meterme de lleno en lo que estoy hablando. Dedicarle mucha hora a la pintura. ¿Sabe qué lindo que es con 60 y pico años hacer algo que quizá en mi vida me quedó pendiente y que no podía porque trabajaba mucho? Yo siempre dije, si me agarra la vejez, me pongo de lleno a pintar muchísimo, te hago mega escultura, hago miles de cursos, compro las pinturas mejores y me dedico a pintar, algo hermosísimo. Hay otras personas que se guardan las ganas de aprender un instrumento. ¿Tenés 60 y pico años? Bueno, no es tarde para que pueda tocar, aprender a tocar el violín, dale hora y hora el violín, la guitarra, no sé, o querés viajar, o querés poner un proyecto, o querés hacer diseño de moda.
tantas cosas para hacer después de los 60 años, Ariel, y no nos damos cuenta, cosas que no pudiste hacer en tu vida, es un momento que ahora lo puedas hacer. Es eso. A veces postergamos lo no postergable, pero lo postergamos. Entonces, yo espero de verdad que ellos lo piensen y lo repiensen muy bien y por tranquilidad de ambos puedan tomar la decisión adecuada. Se les va a respetar la que ellos tomen, sin duda, pero me encantaría verlos ya tranquilos y no quietos, porque tanto él como su señora, o ambos, mejor dicho, son inquietos intelectualmente, son personas que tienen posiciones muy importantes en la sociedad y que yo pensaría que no tendrían por qué pensar en que van a perder aquello, porque son importantes ellos dos de por sí. Pero bueno, esperemos poner unos granitos allí de ideas para que ellos quieran cambiar un poquito el rumbo de ese vehículo o de ese avión que va a mucha velocidad y que puedan aminorar un poco la velocidad. Me encantaría tener algunas palabras finales de tu parte. Casi que lo prometido es deuda, ya pasamos un poquitín la hora y sé que también tienes cosas que hacer, así que si eres tan amable. Sí, para ir cerrando, lo que quiero destacar que lo que nos afecta ahora en la vida, hablando de duelo, todo tipo de problema, en realidad no es la realidad, sino es la idea que yo tengo acerca de las cosas, el significado que yo le pongo a las cosas, ¿no? El pensamiento que yo le pongo a las cosas. Fíjate que no estoy hablando, no nombré la palabra problema, no nombré la palabra conflicto, sino que estoy hablando de cómo mi cabeza construye. Y si yo tengo una vida saludable, tengo una vida mental, una vida ecológica mental bastante sana, si cuido mi cabeza y cuido mis emociones, cuido mi corazón, yo creo que puedo tener una vida muy, muy, muy buena, ¿no? Puedo tener una supernova de pensamientos positivos, una explosión de pensamiento positivo, ¿no? Pero si yo no cuido mis pensamientos, no voy a salir de los problemas, y si nombro la palabra problema, no voy a salir del duelo y voy a hacer que toda mi etapa sea conflictiva. Por eso lo que quiero decir a modo de cierre es que cuidemos la mente. Por eso dije también un término importante, ecología mental. ¿Qué pienso? ¿Qué pasa por mi cabeza? ¿Y qué escucho? Porque eso también afecta a mi corazón. Entonces, recalco la mente y el corazón más que la realidad. La realidad no es tanto, si se quiere, el problema. En realidad el problema lo coloco yo con mi pensamiento y con mi corazón. Eso quiero destacar. Y lo último, recomiendo también para las personas que están pasando un mal momento, recomiendo mucho leer la Biblia. La Biblia me parece un libro espectacular en el sentido ético y moral. Recomiendo también leer los sutras del Loto, son 53 sutras del Loto que lo pueden buscar por internet, que hablan de estas cosas que son espectaculares. Recomiendo leer también el Tao, el Tao son poemas, y también recomiendo la lectura del Bhagavad Gita, o Bhagavad Gita, perdón, con lo pronuncio mal, que tiene que ver con un libro, una Biblia del hinduismo. Así que fíjate que lo que acabo de decir son lecturas que cicatrizan mucho el tema del duelo, cicatrizan el alma, y también pueden verlo en vez de leerlo, lo pueden buscar por internet o audiolibro. Estas cosas trabajan mucho lo que estamos hablando desde la raíz del ser, van a la génesis y van al origen del conflicto, del problema, ¿no? Si están atravesando estas cosas que acabo de decir van a ayudar muchísimo. Así que eso, y gracias por la invitación, y gracias a las personas que preguntaron. Pueden tener mi contacto, después Ariel le pasará, o me pueden buscar por internet, Edgar Ezequiel Espíndola, si se quieren trabajar más estas cosas en mayor medida, en mayor profundidad. Una pregunta muy importante. Si alguien quisiera obtener tu libro, ¿tienes físicos como para que se los puedas enviar, nos los hagas llegar a nosotros para hacérselo llegar a la persona, qué sé yo? Cuéntanos, por favor. Solamente dentro de Argentina. Tengo la versión digital. Esa sí, la versión digital está a la venta, lo pueden Bueno, comprar por Amazon, lo pueden buscar por Amazon, o me lo pueden pedir a mí por las redes sociales o por WhatsApp. Yo trabajo con personas desde Argentina para todo el mundo, así que bueno, hay miles de maneras, de forma de contactarme a mí y bueno, y de conseguir la versión digital del libro, que trabaja particularmente la ansiedad y la depresión, buenísimo. Y de parte nuestro también, por supuesto, por supuesto. digamos, nos lo puede hacer llegar a nosotros. Como sea, la cosa es que podamos aprender a vivir mejor y tener mejor calidad de vida, que para eso estamos. Edgar, muchísimas gracias. Seguro. Que sea la primera de muchas. Y bueno, hay algunos Ojalá. talleres y algunas cositas por ahí dando vuelta en los que te vamos a tener. Ahí está. Dale, Bueno, gracias pues Ariel, un gustazo, en serio, muy amable, muy cómodo de tu parte.
Igualmente, muchísimas gracias. Bueno, no olviden suscribirse, dar like y seguirnos en las redes sociales. Pueden visitar nuestro canal de YouTube y volver a ver este programa, que se los recomiendo. Yo lo voy a hacer. Muchas gracias a todos por estar acá con nosotros. Soy Ariel Svi, quien les dice hasta la próxima. Hasta pronto. Gracias.